Bueno, buenos días. Bueno, son solo 8 minutos de pequeño retraso para empezar, pero bueno, el segundo día, imagino que algunos aquí lo habrán pasado bien, si no, mal si vas a un congreso y la noche no lo pasas bien. Directamente vamos a iniciar la sesión titulada Transparencia y Derechos frente al Big Data, Inteligencia Artificial y la Robótica, con el doctor Agustín Cerrillo Martínez y la doctora Vilma Arellano. El primero de ellos nos va a hablar de abriendo las cajas negras, el derecho de la ciudadanía a los algoritmos de las administraciones públicas, y el segundo del derecho a la transparencia algorítmica para generar confianza en el Big Data y para la seguridad jurídica. Si me permiten, solo muy brevemente, el doctor Agustín Cerrillo es doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Oberta de Cataluña, y ha sido director de los estudios de Derecho y Ciencia Política en la UOC. En esta universidad es investigador principal del proyecto Retos Jurídicos del Uso de Datos Masivos para el Fomento de la Innovación y la Buena Administración a través de la Inteligencia Artificial, un proyecto de I+D nacional. La doctora Vilma Arellano es doctora de la Universidad Complutense de Madrid, con especialidad en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Derecho de la Información, e investigadora en el Centro de Investigación e Innovación de Tecnologías de la Información y Comunicación, Infotec, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, de México, hasta el año 2016, y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, AMED. No voy a extender mucho más. Yo creo que deberíamos prescindir casi siempre en estos eventos ya de las informaciones. Ustedes cogen Google, buscan a las personas y allí Google les dirá cosas sobre nosotros, esperemos que buenas y que no tengan que ejercer el derecho al olvido. Pero al margen de eso, yo sí quiero destacar dos cosas de los ponentes, una de cada uno. La primera de Agustín Cerrillo, porque lo conozco más. Agustín Cerrillo hemos coincidido en la Universidad Oberta de Cataluña y en multitud de trabajos conjuntos. Y debo decirles que lo definen dos cosas, a mi juicio. Una, es imposible enfadarse con Agustín Cerrillo. Puedes discutir cualquier cosa, puedes trabajar cualquier cosa, no te vas a enfadar jamás, tiene un buen talante espectacular y sobre todo es una persona muy dedicada y muy profesional en esta materia. Con Vilma he coincidido menos, pero debo decirles que siempre en entornos profesionales de alta calidad y siempre en entornos de discusión particularmente brillante, particularmente interesante en nuestro medio. Y si además de sobre tecnologías de la información, como concepto general, uno quiere saber muchas cosas sobre México y su regulación, tiene que seguir y leer a Vilma Arellano. Por tanto, estamos muy bien acompañados. De mí solo diré, porque se me ha pedido, que como ven me llamo Ricardo Martínez, soy profesor en el Departamento de Derecho Constitucional y dirijo la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de Microsoft en la Universidad de Valencia, una de cuyas prioridades, precisamente la prioridad de este año, es transformación digital, y en la que en los últimos 2 años, los años de vida de la cátedra, hemos dedicado mucha atención, particular atención, a las cuestiones que tienen que ver con la analítica de datos, con Big Data y con el proceso de transformación que de la mano de esas herramientas se está produciendo y conduciéndonos a la robotización de la sociedad, no solo en términos materiales, no solo en términos de maquinitas más o menos humanoides, sino en términos de robotización de procesos y de robotización de una enorme cantidad de actividades. Dicho esto, yo me callaré y me reservo cierta parte de intervención cuando los ponentes hayan acabado sus ponencias. Ellos ya lo saben, les he propuesto unos 20-25 minutos, mejor 20 que 25, desde el punto de vista de que no digo que cuanto menos ellos hablen mejor, sino que cuanto más concisos sean, más oportunidad tendrá la mesa de intercambiar y discutir con posterioridad. Así que, por favor, Agustín. Muchas gracias, Ricardo. Gracias también por toda la presentación, que reproduciré fielmente esta noche a mi mujer cuando llegue a casa. Y gracias también a Lorenzo y a Andrés por la organización de esta nueva edición del Congreso y sobre todo también por haberme invitado. Bien, el tema sobre el que voy a hablar, ayer ya surgieron diversas intervenciones relativo a la transparencia de los algoritmos y en particular cómo la ciudadanía puede acceder a la información vinculada a estos algoritmos. En la actualidad nos encontramos en un estadio de la gestión pública caracterizado por un uso intensivo de los datos que generan las administraciones públicas a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, en lo que por algunos ya se ha venido a llamar como la gobernanza inteligente. Esta gobernanza inteligente se basa hemos ido viendo estos días, en el uso, en el análisis de los datos a través de algoritmos
pues para poder las administraciones públicas tomar sus decisiones, analizar y evaluar su actividad, poder elaborar perfiles de la ciudadanía o de determinados colectivos, también prestar de manera proactiva y personalizada los servicios públicos a la ciudadanía y, por lo tanto, los algoritmos están abriendo una nueva fase en la gestión pública, basada, como les decía, en este uso intensivo de los datos que genera la actividad de las administraciones públicas y también los datos que la ciudadanía facilitamos en el ejercicio de diferentes deberes o obligaciones a las administraciones públicas. Allí se nos comentaba en la primera sesión que existen diferentes tipos de algoritmos, unos algoritmos que pues, su propio diseño ya determinan su contenido completo, otros algoritmos que tienen una mayor complejidad tecnológica y que suponen que vayan aprendiendo a medida que se van ejecutando, de manera pues que en última instancia nos podemos encontrar ante algoritmos que distan más o menos del contenido programado por aquellos que lo han diseñado, a pesar de que estén orientados a la consecución de unas finalidades que han sido determinadas por que lo diseña en última instancia por los responsables de la institución o de la empresa encargada de llevarlo. El papel de la inteligencia artificial ya ha sido reconocido significativamente a nivel internacional. Simplemente recordar algunos de los documentos a los que ya se hizo referencia en algunas intervenciones ayer, el documento elaborado durante la última etapa de la administración Obama en 2016, Preparing for the Future of Artificial Intelligence, también la resolución del Parlamento Europeo sobre normas de derecho civil sobre robótica, los documentos del Parlamento británico sobre esta cuestión. Como podemos reconocer que también en España a día de hoy está constituido un grupo de sabios a los que se les ha encargado que lleven a cabo una reflexión sobre el impacto de la inteligencia artificial en España y en particular en las administraciones públicas españolas. Si no recuerdo mal, hay un profesor de esta universidad que forma parte de este grupo. Uno de los problemas que plantea para las administraciones públicas el uso de los algoritmos es que en muchas ocasiones las propias administraciones públicas no son conscientes de que están utilizando algoritmos. Y otro segundo problema es que en una buena parte de los casos las administraciones públicas no son los responsables de diseñar e implementar los algoritmos. Son empresas privadas, empresas privadas, universidades, entidades no gubernamentales, las que se encargan de diseñar, de desarrollar los algoritmos y ponerlos a disposición de las administraciones. Esta situación responde, por un lado, a la incapacidad o a la falta de competencia o de capacidad de la propia administración pública para diseñar y implementar los algoritmos y, por otro lado, pues también a la falta de recursos que en ocasiones tienen las administraciones. A pesar de que el artículo 308 de la Ley de Contratos prevé que cuando una administración encarga o contrata a un tercero la elaboración de un programa y se debe ceder la propiedad intelectual a la administración pública, ello no es obstáculo para que normalmente las empresas que desarrollan algoritmos pues incorporen en los contratos cláusulas de confidencialidad que, como veremos posteriormente, pues tienen un efecto negativo a la hora de poder incrementar la transparencia de los algoritmos. No podemos olvidar un aspecto que ayer ya salió en diversas intervenciones relativa al hecho de que en ocasiones los algoritmos, a pesar de ser un instrumento que puede incrementar la eficiencia y la eficacia de las administraciones públicas, pues también pueden generar problemas. Ya se pusieron diversos ejemplos comentamos también diversos ejemplos de sesgos que han generado el uso de los algoritmos. Por lo tanto, a pesar, insisto, de la utilidad, el interés y la oportunidad que se deriva del uso de los algoritmos, no podemos pensar de que son la panacea y que van a solucionar todos los problemas, porque también el propio uso de los algoritmos puede generar problemas para las administraciones públicas y en general para la ciudadanía. Uno de los aspectos que más se ha criticado cuando se ha valorado el papel de los algoritmos en las administraciones públicas es el relativo a su opacidad.
está ampliamente reconocido que la opacidad de los algoritmos es la norma, la regla general. Por un lado, porque las administraciones públicas, como comentaba hace un momento, no diseñan los algoritmos en general, los empleados públicos no conocen el funcionamiento de los algoritmos, hay una capacidad y una competencia en la propia administración pública para poder comprender los algoritmos. Los ciudadanos, los interesados como receptores de las decisiones tampoco no conocen la existencia del algoritmo ni tampoco cómo se ha fraguado la decisión que se les va a aplicar. Por lo tanto, los diferentes actores vinculados al uso de los algoritmos en las administraciones públicas no tienen capacidad o no tienen conocimiento para poder saber cómo funciona el algoritmo. En ocasiones, esta situación es deliberada. En ocasiones lo que se pretende es dejar fuera del escrutinio público el funcionamiento del algoritmo. En otras ocasiones también es deliberado, pero con otra finalidad, y es precisamente proteger el secreto empresarial, el know-how que hay detrás de la programación de aquel algoritmo, sobre todo cuando quien lo ha diseñado es una empresa privada, que lo que persigue es mantener una ventaja competitiva con otras empresas, y también pues, poder colocar el algoritmo o aquella aplicación a tantas administraciones públicas como sea posible. Por lo tanto, pues cuanto más protegido y cuanto más opaca sea aquel algoritmo, pues más posibilidades tendrá de que lo pueda replicar sin coste alguno para la empresa, pero con un alto coste para las diferentes administraciones que no permiten. Estas situaciones pues, llevan a un problema de mayor calado, que se suma a una situación que ya ha ido caracterizando el ámbito de lo público en los últimos años, cuál es la pérdida de legitimidad democrática de las administraciones públicas vinculada a esta tecnificación que se deriva del uso de los algoritmos. Por lo tanto, podemos ver que los algoritmos pueden facilitar que las administraciones públicas sean más eficientes, pero asumiendo el coste de una menor transparencia y una menor rendición. Por ello, frente a esta situación, que por las limitaciones del tiempo únicamente puedo dibujar de manera muy somera, una de las soluciones que se plantea es la de incrementar la transparencia de los algoritmos. Cada vez son más las voces que reclaman incrementar la transparencia de los algoritmos. Por traer de nuevo a colación el informe elaborado en Estados Unidos, Preparing the Future of Artificial Intelligence, se afirma que los problemas que generan los algoritmos solo pueden solucionarse con una mayor transparencia. ¿Cómo se puede concretar esta transparencia? Pues a mi entender, a través de diferentes mecanismos. Tal vez el que sería más útil y más eficaz sería el de hacer el propio algoritmo transparente. ¿Y esto cómo se puede llevar a cabo? Pues a través del uso del programado abierto. Es decir, que cualquier persona pueda escudriñar, pueda supervisar, pueda auditar el contenido del código fuente sobre el que se basa aquel algoritmo para poder conocer y evaluar su función. De hecho, esta opción ya está prevista con carácter general en la Ley de Régimen Jurídico en su artículo 157.2, cuando nos dice que las aplicaciones que utilicen las administraciones públicas y que intercambien entre ellas a fin de garantizar la interoperabilidad puedan ser declaradas como fuentes abiertas cuando de ello se derive una mayor transparencia. Por lo tanto, esta posibilidad ya está prevista en nuestro reglamento. Otra manera de incrementar la transparencia de los algoritmos es garantizar la apertura. Aquí entraré posteriormente con mayor detalle a ver cómo se articula esto jurídicamente, pero aquí se nos plantean algunos planes. En primer lugar, podemos abrir los algoritmos, podemos declarar las fuentes abiertas, pero bueno, el primer problema que nos encontramos es quién entiende un algoritmo. Probablemente, no querría hablar por todos los que estamos a esta sala, pero yo no lo entendía. Por lo tanto, por mucho que me hagan transparente un algoritmo, yo no soy capaz de entenderlo. Un segundo problema, que se deriva de unos aspectos que se comentaba ayer, es el del carácter dinámico de algunos algoritmos, en particular aquellos de aprendizaje automático. Un tercer problema es que generalmente las administraciones públicas no generan ninguna información
alrededor o sobre el algoritmo. Las administraciones públicas lo que hacen es comprar un algoritmo que les han dicho que les servirá para poder asignar los profesores a los centros educativos, para poder decidir si la policía debe ir a un barrio u otro o establecer más controles en una zona u otra del municipio, pero no generalmente, más allá de lo que serían los pliegos contractuales en el caso de que se adquiera el algoritmo de un tercero, no hay un proceso formalizado y documentado vinculado al algoritmo. Ni se han definido específicamente las finalidades, ni se ha recogido mayor información sobre el funcionamiento de aquel algoritmo, sobre los procesos de evaluación de su eficacia. Por lo tanto, cuando hablamos de una mayor transparencia, resumiendo, nos encontramos con dos posibles problemas. El primero, vinculado al acceso, es decir, la posibilidad de que cualquier persona pueda tener un conocimiento, pueda tener acceso a la información vinculada al algoritmo. Y un segundo problema es el de la comprensión. Garantizado el acceso a la información, la capacidad que pueda tener cualquier persona de poder efectivamente aprender, de poder efectivamente entender y evaluar el contenido del algoritmo. ¿Cómo se puede garantizar el acceso? Pues en España, desde la aprobación de la Ley 10 de 2013 de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, se garantiza el derecho de cualquier persona a acceder a la información pública, es decir, a cualquier contenido o documento, en cualquier formato o soporte, en poder de la administración que haya sido elaborado por la propia administración o por un tercero. Estos días, mientras hacía algunas lecturas para preparar esta intervención, tengo entre mis manos un par de estudios elaborados en Estados Unidos relativos al ejercicio del derecho de acceso a los algoritmos que habían hecho algunos investigadores. Y realmente, no me extenderé, pero sí que creo que es interesante compartir el hecho de que en ambos estudios se constata la poca eficacia del derecho de acceso como instrumento para poder acceder a los algoritmos. Si bien el contexto normativo estadounidense es diferente al nuestro, por un lado, en los estudios se constata que la mayoría de las agencias a las que se les pide acceder a los algoritmos que están utilizando se deniega el acceso al considerar de que un algoritmo no es un agency record, o sea, no es un documento susceptible de ser accedido en aplicación de la Freedom of Information. Y por otro lado, en aquellas pocas administraciones, agencias que facilitaban el acceso a la información, añade decir que no se podía facilitar el acceso porque eran de aplicación algunos de los límites previstos por la norma. Bien, relativo a la información, a las normas, a la información interna de la institución, bien a la protección de los secretos comerciales. Por lo tanto, ninguno de los dos estudios hechos, los dos estudios de campo hechos por estos autores, Brownlee, Van Goodman y Fink, por otro lado, pues realmente se puede llegar a acceder a una información de calidad relevante sobre los algoritmos que están utilizados por las principales agencias norteamericanas. En el caso español, pues se produce una situación tanto distinta. No hay mucha información disponible sobre el tema. De hecho, también ayer, para acabar de preparar la sesión, accedí al portal de transparencia de la Administración del Estado, al portal de transparencia de la Generalitat Valenciana y de la Generalitat de Cataluña, y la verdad es que los resultados poniendo algoritmo en el buscador eran nefastos. En el caso de la Administración General del Estado, únicamente salía un listado de 15 o 20 resultados correspondientes a un licitador al que se le habían adjudicado varios contratos de servicios que se llama Algoritmos y Programas Sociedad Anónima. En el caso de la Generalitat Valenciana el resultado es 0, y en el caso de la Generalitat de Cataluña únicamente hay 3 resultados, uno de los cuales está precisamente relacionado con lo que es la titulación, que es unas resoluciones de la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública, la CAI, a las que ya se refirió ayer en Suriconce,
en las que se da respuesta en 3 capítulos a la frustración de un profesor de instituto a quien, a pesar de haberlo solicitado en diversas ocasiones, no se le había nunca nombrado como miembro de un tribunal de las pruebas de acceso a la universidad. Y ante la frustración que le generaba esta situación, pues solicitó a la Secretaría Coordinadora de estas cuestiones poder acceder a esta información. En un primer lugar, la administración le dijo que no se le facilitaba acceso a información porque no existía información específica sobre el algoritmo y por lo tanto, al no existir información, no había objeto del derecho de acceso. Y en primera instancia, la GAI, la Comisión de Garantía, le compró la idea a la administración y dijo, bueno, como no hay una información más precisa sobre el algoritmo, pues no hay objeto del acceso y no se puede dar satisfacción a la reclamación. Entonces el profesor insistió en la segunda solicitud y dijo, bueno, no, yo no quiero información sobre el algoritmo en general, sino que en particular lo que quiero es que se me facilite el algoritmo matemático sobre el que se basa el proceso de asignación de las plazas. Y en este caso, la administración lo que detectó esto es que no se le podía facilitar esta información porque su conocimiento podía afectar la confidencialidad del proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, se aplicaba uno de los límites que prevé la ley de transparencia, tanto la GERRAN como la SENAT. Claro, aquí la GAI ya un tanto molesta y dijo, bueno, explíquenos cómo efectivamente el conocimiento de este algoritmo puede afectar negativamente a la confidencialidad del proceso de toma de decisiones. Entonces ya la administración pues ya dijo, bueno, a ver, yo si quieren les explico cómo funciona y ustedes deciden. Y ante esta explicación la GAI dijo, bueno, aquí este ciudadano tiene derecho a este efectivamente el acceso a este algoritmo matemático y en su defecto a que se dé esta explicación en el lenguaje natural que ustedes nos han facilitado, esta explicación que hemos dado sobre cómo funciona el algoritmo, para que pueda tener conocimiento y por lo tanto pueda satisfacer su derecho de acceso y en última instancia controlar el buen funcionamiento del algoritmo. Bien, pasado el tiempo no se le facilitó el algoritmo matemático y el ciudadano vuelve a reclamar ante la Comisión de Garantía y en este caso dice, bueno, como a mí solo se me ha dado la explicación del algoritmo en lenguaje natural, pero no el algoritmo en lenguaje matemático porque dice que no existe, yo ahora lo que pido es que me den el código fuente del algoritmo, ¿no? La tercera, la vencida, o sea, mis solicitudes de acceso no estaban bien perfiladas, pero ya he ido aprendiendo y ahora es lo que tengo que pedir, que es el código fuente. Y aquí la administración le dice que lo siente, pero que dar esta información puede afectar la seguridad pública. Y a estos efectos pues pide un informe al centro que se denomina en materia de seguridad de las redes de formación para que él les emita el informe sobre si realmente acceder a esta información puede afectar la seguridad a la seguridad pública. Ante esta situación pues la vuelve a reclamar ante la Comisión de Garantía y la administración le dice que tendría que facilitarle esta información y por lo tanto tiene derecho a acceder al código fuente. En conclusión, la Comisión de Garantía de Derecho a Acceso a la Información Pública considera que el código fuente o el algoritmo matemático son información pública en lenguaje específico, que es un lenguaje natural, el lenguaje matemático, el lenguaje informático, pero que esto no es obstáculo para que se pueda ejercer el derecho de acceso sobre este tema. La verdad es que no sé si ha habido un nuevo capítulo, porque al final si la administración le dio el código fuente no lo vio, no ha sido objeto de análisis, pero en todo caso la situación es la que es. Bien, con la explicación tan detallada de la anécdota del profesor de bachillerato, ha ido bastante el tiempo y tendré que ahora dedicar los últimos 4 minutos a puntualizar algunas cosas más que quería compartir con vosotros. En primer lugar, hemos hablado de derecho de acceso, que junto al derecho de acceso debería existir un derecho a la explicación, en el sentido de un derecho que facilite la comprensión de los algoritmos a la ciudadanía. En esta dirección, pues podríamos ver hasta qué punto lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos pues podría servir para justificar este derecho a la explicación. Aquí hay opiniones a favor y opiniones en contra sobre el alcance real de los artículos 13, 15 y 22 del reglamento en relación al considerando 71, que parece que efectivamente reconoce este derecho a la explicación, a pesar de que después de la regulación específica se limita. Ricard nos podrá ilustrar mucho más. Y
Después también valorar la ampliación de este derecho, que está pensado únicamente en relación a los tratamientos de datos personales respecto a otros algoritmos que hagan otras cosas sobre otros datos que no sean directamente personales. Bien, a pesar de las bondades de la transparencia, no podemos olvidar que la transparencia también tiene algunos límites. Algunos de ellos ya os he ido comentando, los listo a continuación, simplemente a modo de recopilación. En primer lugar, una ausencia bastante generalizada de información y de documentación sobre los algoritmos que utilizan las administraciones públicas. Por lo tanto, en muchas ocasiones el ejercicio del derecho de acceso puede quedar en nada, porque no habrá un objeto específico al que acceder. En segundo lugar, se detecta, al menos por el momento, una falta de interés de las administraciones públicas por hacer transparente el uso de algoritmos. De hecho, en cualquier búsqueda en Google sobre algoritmos, administraciones públicas, algoritmos, ayuntamientos, cualquier combinación de palabras de búsqueda en Google no nos da ningún resultado útil en relación a las administraciones públicas españolas. O sea, así como ya existen algunos análisis, algunos artículos sobre el uso de algoritmos en las administraciones públicas, por ejemplo en Estados Unidos. En España no he sido capaz de encontrar nada. En tercer lugar, el tema del secreto comercial, al que ya me he referido. En cuarto lugar, la otra limitación para la transparencia es el uso de los algoritmos dinámicos y como nos comentaba en la primera intervención, la tendencia es ir hacia estos algoritmos. Una excusa que en ocasiones se da por parte de las administraciones públicas es que no se quiere facilitar el acceso al algoritmo para evitar la elusión del uso del algoritmo. Es decir, si el destinatario del algoritmo conoce cómo funciona el algoritmo, puede ser capaz de alterar la situación o los hechos para conseguir un determinado resultado en la aplicación del algoritmo. Esto también, ¿no?, que se conoce con el término inglés gaming, también es una limitación evidente de la transparencia. Y otra limitación que frecuentemente surge ante la solicitud de acceso a la información algorítmica es la de evitar el conocimiento de decisiones que están en formación. Si el algoritmo se utiliza para que la administración pública pueda tener una primera información sobre la que posteriormente base sus decisiones, pues el hecho de que alguien pueda conocer el algoritmo antes de que se haya tomado una decisión por parte de la administración, si la decisión finalmente es diferente de la decisión que había preparado el algoritmo, pues aquí se puede generar un conflicto. Bien, ya para acabar, en un minuto y medio me quedan unas reflexiones finales. Es evidente que si avanzamos hacia una gobernanza inteligente, debemos también fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Y por lo tanto, una gobernanza inteligente basada en un uso intensivo de los algoritmos exige que estos algoritmos sean más transparentes y se puedan controlar. Hemos visto y he ido comentando algunas experiencias que nos muestran que el acceso a los algoritmos en la actualidad es muy limitado y además en aquellos casos en los que se puede acceder al algoritmo, la posibilidad de comprender su funcionamiento es aún más frente a estas situaciones, algunas posibilidades que las pongo sobre la mesa para su posterior discusión, algunas de las cuales ya también salieron ayer en algunas de las intervenciones, serían las siguientes. En primer lugar, implementar la documentación relativa a los algoritmos. No puede ser que la administración pública utilice un algoritmo sin que quede constancia formal y documentada de este estado. Por lo tanto, y probablemente, la línea que comentábamos ayer en Julián, pues tendríamos que recuperar en la antigua regulación de la ley 3092 cuando preveía explícitamente que las administraciones públicas debían aprobar las aplicaciones que utilizaban y publicarlo en regulaciones oficiales. En segundo lugar, se debería limitar al máximo las cláusulas de confidencialidad que los proveedores de las administraciones públicas establezcan cuando les venden algoritmos. En tercer lugar, yo creo que se tendría que avanzar, y así también lo comentaría de Clara, hacia la creación de un organismo que vele por la transparencia de los algoritmos. De hecho, ya en los últimos años nos hemos ido dotando, las administraciones públicas se han ido dotando de organismos encargados de velar por la seguridad de las tecnologías, etc. Por tanto, también se podría pensar en esta creación de este organismo. De hecho, no es una idea original,
tanto el informe de la Mesa Programa sobre Inteligencia Artificial como la resolución del Parlamento Europeo de 2017 explícitamente prevé la creación de la agencia, por ejemplo, en el segundo caso, la Agencia Europea de la Inteligencia Artificial y la Robótica. Por lo tanto, yo creo que estos son las ideas que están simplemente esbozadas en estos documentos y vale la pena profundizar en ellas. En cuarto lugar, se podría exigir auditorías certificadas de los algoritmos que utilizan las administraciones públicas. Un algoritmo, un certificado en el que se indican las finalidades, los principales elementos que configuran aquel algoritmo, en su caso la evaluación de los resultados, etc. Y finalmente, también las administraciones públicas deberían fomentar la autorregulación del sector. Es diferente los algoritmos que se utilizan en el sector privado que aquellos que se utilizan en las administraciones públicas. Por lo tanto, en un ejercicio de corregulación, aquí las administraciones públicas, junto con el sector informático o tecnológico, pues deberían avanzar en el establecimiento de unas reglas del juego que permitan garantizar una mayor transparencia, pero sobre todo, teniendo en cuenta que la transparencia no es una finalidad en sí misma, una mayor y mejor rendición de cuentas y control del uso de los algoritmos por parte de las administraciones públicas. Y hasta aquí lo que os quería comentar. Gracias. Perfecto, muchas gracias. El tiempo ha sido exacto y eso nunca es casualidad. Cuando alguien se ajusta al segundo es porque ha ensayado y ensayado mucho. Doctora Arellano. Sí, o... No, esto sí graba, independientemente. Bien, pues muy buenos días a todos. Un placer estar aquí con vosotros esta mañana y sobre todo después de la larga jornada que tuvimos el día de ayer, que fue demasiado larga también. Muchas gracias a la organización, por supuesto al profesor Cotino por la invitación para participar en este tan interesante congreso. Un placer, como siempre, por compartir mesa con Ricard, aunque al mismo tiempo impone muchísimo hablar de cualquier cosa que tenga que ver con privacidad o con protección de datos al lado de un especialista de este nivel, que además ha sido autoridad en la materia, ¿no? Da un poco vergüenza quizá, pero bueno, al final me corriges y si no me callas, si ves que digo algo que esté demasiado fuera de... Bueno, el tema que yo quería tratar es el del derecho a la transparencia algorítmica para generar confianza en el Big Data y para la seguridad jurídica. Ya el doctor Cerrillo ha avanzado algunas cosas sobre el acceso o la posibilidad de acceso al algoritmo, con lo cual no me voy a centrar demasiado en eso, ¿no? Y quería abordar la temática a partir de tres ejes fundamentales, digamos que desde el punto de vista de los actores que intervienen en los procesos de Big Data, los tres actores quizá principales, ¿no? Por un lado, los usuarios como sujetos de derechos y también como parte de una sociedad. Por otro lado, el gobierno o el Estado como ente regulador de todos los fenómenos de tecnologías de la información y la comunicación y, por supuesto, de macrodatos. Y finalmente, desde el punto de vista de las empresas, que son al final de cuentas el sector productivo, son las que invierten en tecnología, son las que ponen muchas veces los dineros para que estas tecnologías evolucionen y las conozcamos como son hoy en día, ¿no? Desde el punto de vista del usuario, ayer ya se habló mucho sobre que tenemos cantidad ingente de datos, cantidad ingente de información, pero luego también está el asunto de la calidad. O sea, hay cantidad, pero ¿qué calidad tienen todos esos datos? No todos tienen la que deberían. Y esto puede dar lugar a procedimientos de baja calidad en el tratamiento de la información o incluso en los procesos de minería de datos o de data mining, ¿no? Esos procedimientos de baja calidad a su vez conllevan, por un lado, sesgos o posibilidad de correlaciones falsas entre informaciones que pueden dar lugar a que se utilicen datos con fines discriminatorios, que haya procedimientos deficientes de toma de decisiones. Evidentemente, si nos basamos en un dato que no tiene calidad y establece una correlación falsa, la toma de decisiones, por ende, irá en el mismo sentido, ¿no? Los científicos de datos nos dicen que hay dos tipos de datos dentro del Big Data, que son los datos estructurados y los legados no estructurados, es decir, aquellos que provienen de fuentes que no conocemos y que adquieren una complejidad mayor cuando la información que se está tratando es en tiempo real o está en flujo continuo, ¿no? Esto nos puede dar lugar a que haya datos sumamente dudosos.
Ahí entonces se diluye la línea que hay también entre la información perteneciente a las personas que pueda ser delicada y aquella que es directamente información sensible o especialmente protegida. Ahora bien, desde el punto de vista del gobierno o del Estado, pues al final de cuentas tiene que haber una regulación de todos estos fenómenos. Decía el profesor Teodoro González Ballesteros, que es el director del departamento en donde yo me formé en la Universidad Complutense, que el derecho va siempre detrás de la realidad que norma, y en estos fenómenos de tecnología de la información mucho más, ¿no? Cuesta mucho aprender estos fenómenos para aprehender con H, para poder tratar de regularlos. Sin embargo, hay un esfuerzo bastante notable por parte de las autoridades de la Unión Europea en el tema, que ya llevan varios años trabajando sobre estas cuestiones, aunque parezca que es un asunto nuevo, finalmente es algo que lleva muchos años evolucionando, ¿no? Y un documento que destaca mucho por el asunto del que les quería hablar, de la transparencia algorítmica, es una resolución del Parlamento Europeo muy reciente, que es del 14 de marzo de 2017, que se llama Resolución sobre las implicaciones de los macrodatos en los derechos fundamentales, privacidad, protección de datos, no discriminación, seguridad y aplicación de la ley. Es el documento principal del que voy a hablarles, pero finalmente hay mucho trabajo, como ya digo, de los entes internos de la Unión Europea, y uno de ellos, por ejemplo, es un documento del grupo de trabajo, el artículo 29, que comentábamos antes con Ricard, que ahora tiene otro nombre, ese grupo de trabajo, que es el dictamen 5/2014 sobre técnicas de anonimización. Parece que es un documento muy importante porque considero que el papel que la empresa, que es el último digamos, agente que voy a tratar, en cuanto al Big Data y en cuanto a proteger la privacidad de las personas, el punto esencial, o digamos el centro, el meollo del asunto está justamente en el tema de la anonimización. Pero ahora entraré un poquito más a detalle en eso, ¿no? Luego también estaba por supuesto la Directiva 2002/58 sobre privacidad en las comunicaciones electrónicas, que estuvo vigente mucho tiempo, y evidentemente la Directiva 95/46, que fue la de protección de datos de toda la vida, a la cual sustituye el actual Reglamento General de Protección de Datos, ¿no?, en la Unión Europea, que entró en vigor en mayo de este año, no hace nada, ¿no? Luego también hay diversos documentos de las autoridades de protección de datos que se reúnen año con año en diferentes lugares del mundo y que siempre tienen una declaración sobre temas de privacidad o protección de datos y sobre los desafíos que la tecnología presenta para esto. Y hay algunas sobre Big Data en concreto y sobre aspectos relacionados con Big Data desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Son documentos muy interesantes, a quien tenga tiempo de revisarlos, son siempre muy cortitos, 3 o 4 páginas, pero siempre hay un compromiso de las autoridades en la materia de sacar adelante procesos para poder minimizar los daños que la tecnología pudiera tener sobre la privacidad. Y finalmente mencionar un dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos que se llama Hacer frente a los desafíos que plantean los macrodatos. Es un documento muy interesante y que coincide con la resolución del Parlamento que he mencionado antes en muchos aspectos, ¿no? El primero de ellos es que dicen que no tenemos una metodología clara que nos permita saber cuál es el impacto real que tiene el Big Data y los algoritmos en la privacidad de las personas o incluso en la sociedad en su conjunto. Lo único que sí se puede saber, dice allí, es que hay un impacto transversal tanto al sector público como al sector privado. Y la resolución se centra, digamos que toma como eje dos principios para tratar de preservar la privacidad de las personas y que no haya una discriminación con el uso de los algoritmos, que son la confianza pública, que entiende que se garantiza a través de una estricta observancia de los derechos fundamentales, y por supuesto el concepto de seguridad jurídica, pero la seguridad jurídica de todos los sujetos involucrados, incluyendo, en este caso, a las empresas o al entramado económico, que como ya he dicho antes, finalmente es el que aporta muchas veces la inversión para que la tecnología evolucione. En la resolución dice, bueno, pues hay unos mecanismos para conseguir lo anterior, es decir, esta confianza pública y esta seguridad jurídica, que son pues la transparencia, por supuesto, la correcta información al público afectado, el verdadero respeto de los derechos de privacidad y protección de datos personales. Pero entonces dice la resolución, bueno, ¿qué pueden hacer los gobiernos para tratar de minimizar un poco el daño que pudiera causar sobre los derechos fundamentales el uso de la tecnología y en concreto de los macrodatos? Primero, pues que debería de haber una cooperación entre el sector privado y el sector público y a su vez con los cuerpos de seguridad y con las autoridades de supervisión independientes.
esta colaboración es la que finalmente podría dar lugar a unos acuerdos pues, entre todos estos sectores que muchas veces van cada uno por su lado, ¿no? Y cada uno va tomando soluciones por su lado. Esto podría llevar a unos acuerdos que permitieran pues, minimizar esos impactos que pudiera tener el Big Data sobre los derechos fundamentales, ¿no? Otro punto que ya lo trató el doctor Cerrillo hace un momento es que es el de alfabetizar digitalmente a las personas para que comprendan los principios de cómo funcionan los algoritmos. Pero como él claramente decía, muy difícil realmente que un ciudadano de a pie, incluso nosotros que leemos un poco de esto, no nos enteramos mucho de cómo puede funcionar un algoritmo, porque al final de cuentas son pues, los científicos de datos, los informáticos, los matemáticos, los que están mucho más cerca del entendimiento de estas fórmulas matemáticas, ¿no? Sin embargo, pues el Parlamento Europeo entiende en esta resolución que una de las posibilidades o de las salidas sería alfabetizar a la población para que entienda un poco de qué va esto, que por lo menos sepa que existen procesos de Big Data que le pueden afectar en la toma de decisiones, que sepa que se pueden vulnerar sus derechos fundamentales y que entienda un poco que eso está ahí, ¿no? Luego se exige o se sugiere, digamos a través de la resolución, que haya una transparencia algorítmica y una responsabilidad algorítmica tanto de los entes públicos como, por supuesto, de las empresas privadas. Y una de las cosas que menciona allí que me parece muy interesante es que sería deseable que hubiese una sinergia entre los marcos regulatorios del derecho de los consumidores, por una parte, el derecho de la competencia, por otro, y el de la protección de datos, por otro. Que así como había dicho yo antes, que el sector público y privado a veces van por su lado, pues también muchas veces estos marcos regulatorios tienen sus propias reglas y cuesta a veces hacer como digamos una sinergia o una armonía entre estos distintos marcos regulatorios que a final de cuentas afectan para muchos derechos que están pues, relacionados unos con otros, ¿no? Y finalmente, a nivel gobierno y autoridades, la resolución insta a que los Estados miembros tomen medidas internas para minimizar el sesgo algorítmico y que ya hemos visto que en la práctica pues es bastante complicado, ¿no? Bueno, ahora bien, desde el punto de vista de la empresa, por un lado, antes de entrar en un poco los mecanismos que propone la resolución para minimizar el impacto del Big Data en los derechos fundamentales, hablaré un poco sobre los desafíos que implica el Big Data para una empresa o para el entramado económico. Antes de esto diré una experiencia personal o institucional, de algún modo, que bueno, algunos de ustedes, o varios de ustedes saben que yo he investigado casi durante 7 años en un centro de investigación especializado en nuevas tecnologías, en tecnologías de la información y la comunicación, que depende del Consejo de Ciencia y Tecnología de México. Y en ese centro de investigación tenemos un laboratorio de Big Data, que es bueno, patrocinado con fondos del Estado. Tenemos también un centro de datos, un data center que presta servicios a gobierno y empresas, que ha costado millones de dólares. Y eso está pagado por fondos públicos, en este caso el Consejo de Ciencia y Tecnología. Imaginemos que este laboratorio que nosotros utilizamos pues para cosas experimentales, para ver un poco cómo se irá desarrollando el Big Data, que hacemos mucha interdisciplina porque tenemos un equipo donde hay matemáticos, hay ingenieros, estamos los juristas, hay gente de antropología, hay alguno que otro filósofo que nos ayuda un poco en esta interdisciplina para poder llevar a cabo este laboratorio. Imaginad entonces los costos y los retos que supone para la industria y para las empresas el poder desarrollar procesos de Big Data y de minería de datos, ¿no? Por un lado, el Big Data implica procesos de seguridad críticos, ¿no? Y esto el coronel seguramente, ahora que intervenga, tocará mucho este tema, que sin duda entiende muchísimo mejor que yo. Pero, bueno, un poco en la experiencia que hemos tenido en el laboratorio, vemos estos desafíos, ¿no? El Big Data pues, implica una metodología desde el punto de vista computacional que permite el mapeo, la visualización, la categorización, la sistematización de la información para luego también poder graficarla, ¿no? Y por eso también ha sido tan importante la interdisciplina para que los resultados que nos dé todo esto sean pues, lo más comprensibles y amplios posibles, ¿no? Luego también los macrodatos implican que se utilice información tanto de datos que ya están almacenados, que eso sugiere otro gran reto y ahora lo voy a decir, como dije antes, aquellos que están en flujo continuo y que algunos vienen en tiempo real, ¿no? Se utilizan todos estos datos para llegar a esa analítica de macrodatos, ¿no?
También los macrodatos implican el uso de dispositivos de inteligencia artificial como redes neuronales, y todo esto, pues, insisto, es un desafío económico y de gran envergadura para el entramado empresarial y económico, ¿no? Porque claro, si hablamos de las grandes empresas como Google, como Facebook, como todas estas a nivel transnacional, pues bueno, sus inversiones a lo mejor no cuestan tanto, pero si empresas de otro nivel quieren desarrollar procesos de Big Data, esto está siendo un poco más complicado, ¿no? Y antes decía, se utilizan datos almacenados y en flujo continuo, por lo tanto, uno de los grandes desafíos también es justamente el almacenamiento, en donde guardamos toda esta información. Ahora se utiliza los sistemas que los computólogos llaman el almacenamiento distribuido, es decir, dejar en diferentes sitios, ya sean servidores físicos, en la nube, etcétera, la información, pero esto plantea luego a su vez el desafío de la comunicación entre los servidores, cómo nos enteramos de qué hay en una parte y en otra y cómo interactuamos con ambas informaciones, ¿no? Y finalmente, pues el asunto del software, que hay que diseñar software específico para llevar a cabo esta analítica de macrodatos y de minería de datos. Luego me corriges de todas las, si estoy diciendo muchísimas tonterías, me corriges y luego me corregirá Ricardo en lo de privacidad, ¿no? Bueno, entonces, bueno, la resolución, ahora sí pasando a lo que dice la resolución en cuanto a cuáles serían los mecanismos que pudieran llevar a cabo las empresas para limitar el daño a los derechos fundamentales, pues plantea sobre todo 5, ¿no? El de la responsabilidad algorítmica, que ya he mencionado, el de la transparencia algorítmica, que entiende como facilitar a las personas información fiable sobre la lógica aplicada en los algoritmos, que se lleven a cabo, que se adopten normas éticas y científicas estrictas, es decir, aquí ya está metiendo unas cuestiones de autorregulación, es decir, la resolución pues obviamente va a proponer que haya ciertas medidas y que haya algún impacto en el derecho positivo, pero evidentemente tiene que, o sea, todos los fenómenos de tecnologías de la información sabemos que tienen que llevar un componente pues ético para poder realmente en un esquema de heterorregulación pues sacar adelante un poco evitar un poco esos impactos, ¿no? Luego otra de las cosas que propone es que haya medidas para que en las licitaciones públicas los contratantes de servicios que tengan que ver con Big Data o con monitorización de información, con minería de datos, etcétera, puedan acceder al código subyacente, que ya lo mencionó también el doctor Cerrillo antes de la adquisición final de ese software, ¿no? o del proceso que se va a contratar. Yo ahí me pregunto, bueno, realmente en el código es donde está el business, ¿no? De las empresas. Entonces, claro, justamente dar acceso al código es lo que menos van a desear, ¿no? Y digamos que puede haber muchísima desincentivación para investigar y para invertir, digamos, en I+D, en investigación, desarrollo e innovación en estos temas, si proponemos que tengamos que tener acceso al código, que realmente es donde está ahí el negocio de las grandes empresas, ¿no? Y finalmente otro mecanismo que propone la resolución del Parlamento es invertir, o sea, que las empresas inviertan en I+D en temas de anonimización, que como ya había adelantado, me parece que es donde está el meollo del asunto de la participación o de la función que debería cumplir la empresa para preservar los derechos fundamentales frente a procesos de Big Data, ¿no? Entonces, el dictamen 5/2014 que mencioné antes del grupo de trabajo, el artículo 29, que se llamaba en ese entonces así, pone mucho énfasis en distinguir entre los procesos reales de anonimización y lo que realmente es solo una pseudo-anonimización. Porque las empresas a veces dicen, no, si yo ya tengo anónimos todos esos datos, y resulta que hay posibilidad de reidentificar al individuo. Y ahí ya sabemos, la normativa de protección de datos, el principal concepto que nos dice, ¿qué es un dato personal? Aquel concerniente a persona física identificada o identificable. Entonces, si yo, tras un proceso de supuesta anonimización, puedo reidentificar a una persona, el proceso no es una anonimización real, ¿no? Con lo cual, dice el dictamen, bueno, la pseudoanonimización no es una técnica de anonimización como tal, simplemente reduce la vinculabilidad, ¿no? Y entonces dice el dictamen, si yo voy a reidentificar un dato, no debería poder identificarlo ni por vinculabilidad, ni por singularización, ni por inferencia, ¿no? Y los voy a describir un poquito así muy brevemente porque son términos muy técnicos, pero bueno, tampoco tan difíciles de decir. Bueno,
La singularización, dice, es la posibilidad de extraer de un conjunto de datos algunos registros o todos los registros que identifican a una persona. La vinculabilidad, la capacidad de vincular como mínimo 2 registros de un único interesado o de un grupo de interesados. Es decir, con que juntemos 2, ya tenemos más o menos un perfil de la persona y por supuesto que la podemos identificar. Y finalmente la inferencia, que es fácil de entender, inferir, ¿no? La posibilidad de deducir con una probabilidad significativa el valor de un atributo a partir de los valores de un conjunto de otros atributos. Entonces nos dice, para que realmente hablemos de anonimización, el proceso tiene que ser completamente irreversible. Es decir, la premisa es que el resultado de la anonimización sea tan permanente como el borrado. Es decir, es como si yo viese que esos datos ya no existieran. Esa es la única manera en que entendamos que realmente tenemos una anonimización. Y bueno, ahí propone una serie de técnicas, de hecho las explica con un lujo de detalle, como la aleatorización, la adición de ruido, la privacidad diferencial, el cifrado, etc. Y dice, bueno, las empresas pueden utilizar algunas, bueno, las empresas o el sector público también, algunas o varias de estas, o tratar de combinarlas, ¿no? Para que realmente lleguemos a ese resultado de que realmente no podamos reidentificar a una persona. Y bueno, pues por mi parte creo que lo dejo aquí para que podamos un poquito charlar después, porque estoy en el tiempo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Un breve resumen y algunas pequeñas aportaciones, algunas por interpelación directa. Yo creo que las dos intervenciones han sido muy interesantes y les animo a ustedes a comentarlas rápidamente y estoy dispuesto incluso a sorprenderles desde un cierto punto de vista. Yo resumiría la ponencia del doctor Cerrillo como una ponencia que ha destacado la importancia de la futura de la algorítmica para las políticas públicas. Que me ha recordado mucho la idea de una buena administración basada en datos. Y he colegido de su intervención que para él es esencial, para que esa buena administración basada en datos genere políticas públicas, que sea susceptible de control y que sea transparente, es decir, que sea fiscalizable por la ciudadanía. Entre los puntos que él ha apuntado de orden práctico, uno ha gestionado además de dedicarse a investigar. Y yo coincido con él y podría aportar muchos ejemplos desde hasta qué punto la externalización puede ser un problema o una ventaja. Es decir, hasta qué punto, y bastaría no les dar más pistas con que ustedes vean cualquier acuerdo que haya celebrado cualquier ciudad en este país en materia de análisis de datos en Smart Cities. Y entenderán a qué me refiero. Es decir, no está bien definido en nuestro país esa sinergia público-privado en cuanto a la explotación de la información. Suele ser asimétrica. No digo que sea buena ni mala, creo que ambos sectores se necesitan, pero se produce una enorme asimetría entre las capacidades del sector público, que son muy limitadas, y las capacidades del sector privado. Y además, no se balancea suficiente y adecuadamente los retornos de inversión. En nuestro país, el sector público ocupa una posición pura y dura de pagano y no siempre recibe retornos de inversión en ese sentido. Por lo tanto, no cuestiono en absoluto la presencia de la empresa privada. Probablemente es absolutamente necesaria, pero es necesario ese balanceo porque creo que nuestra administración pública, la administración pública española, todavía no sabe jugar en ese territorio. No es consciente del valor de la información que maneja, de su valor estratégico. Es más, en ocasiones se acude, tenemos un ejemplo de una ley valenciana en tramitación que está dedicada, que precisamente es una ley puramente big data, analítica de gestión de la contratación y de otros recursos públicos para la identificación de supuestos de corrupción o de malas praxis, en las cuales lo que conocemos públicamente del desarrollo informático encargado a un tercero ha ido muy por delante de las capacidades jurídicas que se tienen y ha determinado un informe negativo de la Autoridad de Protección de Datos respecto de algunas de las posibilidades que el desarrollo informático ofrece. Y ha planteado, en esta sala además creo que estamos dos comparecientes en ese proceso legislativo, ha planteado o va a plantear problemas serios de cumplimiento normativo, precisamente por esas asimetrías entre las capacidades de la administración a la hora de entender esto y el recurso directo a investigadores que tampoco es que tuviera un apoyo jurídico relevante en esta materia. Pero además, y yo añadiría, y es mi primera provocación, y después les explicaré por qué, una carencia de bases técnico-jurídicas para la generación de data lakes. Y se lo diré por qué después, porque nosotros como juristas, y al menos los que venimos de Derecho Constitucional, siempre nos preocupamos de prevenir lo malo. Pero, ¿qué ocurre respecto del uso de los datos para el bien común? Porque de esto no hablamos tanto. No hablamos tanto de que para la investigación en salud es una verdadera cruz acceder a datos.
no hablamos de que la explotación de datos del sector público para el bien común, por ejemplo, por investigadores sin ánimo de lucro, es una cruz. Es prácticamente imposible porque no existen unas bases técnico-jurídicas adecuadas. Y cuando me refiero a bases técnico-jurídicas me refiero a que no existen data lakes públicos en términos de hardware y software. Y por tanto hay que ir a buscar los datos casi paso a paso, organización a organización. Y cuando uno busca una base jurídica normativa que ofrezca condiciones de garantía y seguridad, esta no existe. Acudimos al peor de los bichos, con perdón, que es mi especialidad, la ley de protección de datos. Y en la ley de protección de datos 9 de cada 10 veces la respuesta es no. Y esto tenemos que visualizarlo también como problema. En ese sentido, el doctor Cerrillo me ha provocado con el artículo 13. Creo que el artículo 13 tiene un efecto limitado porque se refiere a las decisiones automatizadas basadas en datos personales, por tanto restringe la transparencia a la lógica del tratamiento, no la lógica del algoritmo, sino la lógica del tratamiento. Pero en cualquier caso, las excepciones que permite la regulación, en ese último artículo que precisaba, son muy claras. Dice, oye, estas son las excepciones, pero debes motivarlas, es decir, qué medidas adoptarás y por qué estableces excepciones a esa lógica. Para concluir con la exposición del doctor Cerrillo, me ha llamado la atención, me resulta muy interesante, entre las distintas medidas que se han propuesto, una que a mí me resulta interesante. En mi caso yo accedí a esta propuesta a través del informe que hizo la Comisión Nacional de la Informática y Libertades Francesas, que generó una serie de congresos regionales y después lo sistematizó en un documento. Cuando hablaba de las autoridades administrativas independientes con control, con capacidad de fiscalización. Desde la perspectiva material, desde mi conocimiento del sector empresarial y público, el secreto de la Coca-Cola siempre van a querer controlarlo. Y es posible que la legislación que protege la inversión proteja los derechos de la empresa. Así que puede haber una transparencia mediada, es decir, el acceso por parte de una autoridad administrativa que además de favorecer o permitir el desarrollo del negocio, y por tanto la actividad empresarial, sea capaz de decir, oye, no hay razones para no preocuparse, nosotros la hemos fiscalizado, la hemos verificado, es adecuada. Se lo digo porque este mecanismo de control independiente ya se inventó en Francia para el acceso a datos policiales. La Comisión Nacional de Informática y las Libertades, en el acceso a datos policiales, envía a su inspector que verifica que todo está bien y lo que le traslada al ciudadano es ¿están tratando tus datos bien o los están tratando mal? Pero tengo que proteger la investigación penal y en consecuencia no te voy a dar datos. O no hay nada que proteger y sí te los doy, plenamente. Se lo digo por si le sirve de referente porque es un conflicto con el que tendremos que batallar. La doctora Arellano ha hecho una exposición impecable, con la que yo coincido plenamente, y que nos ha expuesto con bastante detalle cuál es el marco jurídico de la Unión Europea y la posición esencial de los reguladores en materia de privacidad y transformación digital. Yo que a veces además me encuentro con ellos, debo decirlo a la audiencia, por si no lo conocen, que la posición del European Data Protection Supervisor, del EDPS, es muy beligerante en esto. Es muy pro derechos fundamentales. Y hasta el punto de considerar, a veces con razón, otras con no tantas, que en esto está en juego la libertad. Y que por tanto esto es innegociable, el acceso de transparencia desde la posición del EDPS es absolutamente innegociable. En ese sentido, yo también he trabajado, me vuelve loco el dictamen 5/2014, porque para aquellos que no lo hayan ustedes leído, el dictamen, les voy a hacer un breve resumen. No sé cuántas palabras me va a ocupar, no sé si va a llegar a las 7. La anonimización es imposible. Fin de la cita. Eso es lo que dice ese documento. La anonimización es imposible. Claro, desde este punto de vista, y se lo digo porque además el documento se permite pequeñas frivolidades, como contar de vez, como nota incidental, que una vez un investigador del MIT o de la Universidad de Stanford consiguió reidentificar como si todos fuésemos investigadores de Stanford. Y eso, desde la perspectiva de todo lo que estamos hablando de las propias políticas públicas, plantea problemas. Porque si siempre hay datos, si todos los datos son absolutamente identificables y si el estándar que vamos a aplicar a nuestros ayuntamientos es el estándar de la Universidad de Stanford, la respuesta automática de los letrados, de los asesores jurídicos de esos ayuntamientos es no lo vamos a hacer. Y eso, y con esto acabo, es lo que me plantea una cuestión, además lo vivo mal, porque esto es como cuando te sale el demonio rojo en este lado y el angelito en este. ¿A quién le hago caso? ¿Al angelito que se preocupa por todo o al demonio que dice hazlo? Y no sé a quién. Primero, por el lado del angelito, creo que la fin limitada del algoritmo es muy peligrosa.
Cuando uno escucha a las empresas, a los desarrolladores, a los investigadores en Big Data, todo va a ser posible. Este mundo va a ser maravilloso. Que es justo lo que pensaban antes de 1914, en el periodo 1870-1914, los científicos europeos. Y después descubrieron que los avances fantásticos de la química alemana sirvieron para hacer masacres en la Segunda Guerra Mundial. Ojo, las citas de ambos me han recordado un libro que se llama Matemáticas de Destrucción Masiva, donde hay ejemplos más que sobrados de sesgo del algoritmo y de problemas cuando tenemos una fe ilimitada. Pero al otro lado, también en este mundo de salvaje oeste en el que vivimos, me he planteado bajo qué condiciones se puede establecer el uso de datos para el bien común. No me voy muy lejos, Comunidad Valenciana. En estos momentos es imposible explotar datos de educación. En estos momentos es imposible combinar datos de educación con datos de bienestar social. En este momento, en 2018, nuestra comunidad autónoma sigue dando becas a estudiantes cuyo único parámetro, cuya única medida de eficiencia es la media académica y la renta familiar. ¿Y qué más influye? ¿Influye la enfermedad? ¿Influye la distancia del domicilio al centro? ¿Influye el barrio en el que alquilas? Es que tenemos datos de sobra para desarrollar políticas eficientes de asignación de recursos públicos a los estudiantes. Pero no podemos usar esos datos, no los estamos usando. Y eso me preocupa muchísimo. A mí y a, como quieran, 70 personas que nos reunimos hace un tiempo, especialmente investigadores, sobre esta materia. Y hay una cuestión que les dejo solo sobre la mesa, porque no se ha hablado, ya hablamos de privacidad, pero sobre la que yo empiezo a leer cada vez más. Y me lo ha recordado Vilma Arellano cuando hablaba de la computación distribuida. Nadie está hablando del coste ecológico de esto. O muy pocos están hablando del coste ecológico de la computación distribuida y de la analítica masiva de datos. Y va a ser un problema, o está siendo un problema en el corto plazo, porque está generando un consumo eléctrico que equivale al de un país pequeño. Por lo tanto, y desde este punto de vista, ya les dejo, por favor, yo tal vez incluso me he extendido demasiado en las conclusiones, que ustedes libremente intervengan. Felicidades a los dos. Por favor. Decía que por romper el hielo y felicitando a los dos ponentes y a los dos, bueno, y en general a todos los que estamos aquí en este formato, dos cuestiones que me han suscitado escuchar mucho a los tres, ¿no? Una se referiría al papel de los privados, del sector privado respecto a los algoritmos, ¿no? Y el otro tendría que ver una cosa que ha salido, creo que lo ha dicho el profesor Cervillo, que es la cuestión del derecho a la explicación. La primera, la cuestión del papel de los privados o del sector privado, se han dicho cosas interesantes. A mí lo que me suscitaba escuchándolo es una reflexión más general, que dejo encima de la mesa, que es, como se ve, visto el papel que tienen en la práctica las empresas privadas en la generación de algoritmos que luego son adquiridos por las administraciones públicas, visto el papel que tienen los algoritmos, ayer lo discutíamos, en la mejor o peor toma de decisiones en los derechos de los ciudadanos, si no nos tendremos que ir planteando extender ciertas garantías, diríamos, que tradicionalmente se han considerado de derecho administrativo para administraciones públicas a esos privados que están elaborando unos algoritmos que luego serán adoptados para la toma de decisiones públicas. Yo pensaba, el profesor Cerrillo lo conoce bien, por ejemplo, la legislación catalana de procedimiento, que creo que es la única en España que tiene una regulación, quizás estoy equivocado, una de las pocas tiene una regulación sobre entidades colaboradoras en materia de inspección, ¿no? Se acepta, todavía hay un camino por recorrer, que los privados que colaboran con las administraciones públicas ejerciendo funciones de inspección, etcétera, tienen una serie de obligaciones que se han incluido en la ley de procedimiento administrativo, ¿no? Yo no sé si eso habría que darle una vuelta y habría también que pensar algo parecido para entidades colaboradoras en la elaboración de algoritmos, no lo sé. Lo dejo encima de la mesa, si suscita alguna reflexión, sobre todo en aspectos, ayer sabía, creo que lo dijo Gabriel Domena, que el tema del procedimiento de toma de decisión del algoritmo, ¿no? Y esa idea de ir a la fuente, ¿no?
hoy hemos hablado de transparencia y ahora hablamos más de mejorar la regulación para que la toma de decisión algorítmica fuera la mejor posible. No lo sé, eso es una primera idea. Claro, eso tiene por debajo cosas importantes, ¿no? Que es la extensión. Yo creo que es uno de los retos que tenemos en este y en otros campos, que es la extensión a poderes privados de ciertas garantías pensadas históricamente para poderes públicos. La segunda cuestión era el tema del derecho a la explicación. A mí me gustaría escuchar más opiniones y alguna reflexión. Se ha mencionado el Reglamento General de Protección de Datos. El moderador también ha hecho una referencia, que es desde la perspectiva de protección de datos, efectivamente. Me ha parecido que el profesor Cerrillo pensaba que había algunas dudas sobre el nivel de aplicación, ¿no? Etcétera. Yo no sé hasta qué punto ese derecho a explicación no es ni más ni menos que lo que toda la vida hemos denominado motivación, ¿no? Y el derecho a que la administración, de los ciudadanos, a que la administración ofrezca razones para sus decisiones. Si eso es así, más allá del Reglamento General de Protección de Datos o de cualquier otra regulación, tenemos el artículo constitucional de prohibición de intervención de la arbitrariedad. Y luego se ha mencionado también, sobre todo, ayer se dijo, hay ya numerosísima jurisprudencia española y europea, el derecho a una buena administración, que implica explicar también en el ámbito algorítmico. Es decir, yo me sentiría cómodo exigiendo esa motivación por esas razones, pero me gustaría escuchar más opiniones o profundizar un poco en eso. No sé si primero... No, hay varias intervenciones Sí, porque pueden haber aportaciones libres. Bien, muchas gracias por las intervenciones. Hay temas que ya salieron ayer bueno, no me quiero repetir lo que ya ayer se habló sobre estos temas de transparencia, en los que he trabajado especialmente. Pero vamos, felicito, insisto, por lo que habéis señalado. Yo creo que es muy importante también hacer alguna reflexión que ya se ha dicho. ¿Quién es el que tiene que controlar? Porque los algoritmos, si en el caso de que se pueda acceder a ellos, son difícilmente entendibles, pero aparte ya no solo por la posibilidad de entenderlos, porque aquí se han propuesto también, hay una experiencia en Estados Unidos, el proyecto Macro, que lo conoce Agustín también, pues que van haciendo peticiones de información, porque aquí confluyen varios derechos: el derecho a acceso a la información pública, en tanto en cuanto sean o no registros públicos, el derecho allí, como hablábamos ayer, del debido proceso, y que aquí podemos hacer pues, los distintos derechos de la motivación administrativa, las garantías de la defensa, ahora hablaremos de protección de datos. Son distintos derechos confluyentes y también la buena administración, que al fin y al cabo nos llevan, todos estos caminos nos conducen a la Roma de que las personas sujetas a decisiones automatizadas, algorítmicas o de deep learning, etcétera, etcétera, tienen derecho a tener un conocimiento para poder reaccionar frente a estas decisiones. Pero en estos proyectos, como ha señalado Agustín, pues ha habido soluciones muy variadas. Yo recuerdo en Oregón directamente pues, les pusieron delante todo el programa, y en otras pues directamente han denegado por muchísimos motivos variados, propiedad industrial, etc. Hay casos incluso que han llegado a los tribunales en Estados Unidos porque son aplicación policial y judicial de algoritmos. Y con soluciones variadas, porque es que el problema de fondo en muchos de los casos es que es la fórmula de la Coca-Cola y que realmente no. Hay que valorar muy seriamente. Y como se ha apuntado, pero por reforzarlo, yo, como he puesto por escrito, nos hemos de replantear qué autoridad, porque has mencionado, pero ahí sí que no sé si estamos de acuerdo. El Parlamento Europeo habla de una futura autoridad, que hoy por hoy es una alianza, un conglomerado para que vaya siendo un grupo de sabios que vaya proponiendo algunas líneas, pero hoy por hoy no hay una autoridad. En Estados Unidos se ha señalado que la autoridad podría ser un estilo FDA de la alimentaria y de medicinas, que también tiene su sentido para algunos ámbitos algorítmicos, pero en cualquier caso, yo y lo ha señalado Ricard, primero, puede haber un control colaborativo, porque no entendemos nadie, pero podemos pensar en un mundo feliz que la gente, pues en la sociedad civil, va accediendo a esos algoritmos, los puede vigilar y controlar. Pero ahí está en riesgo la propiedad industrial y otros posibles valores, como ayer se señalaba, que es la persecución del crimen, del delito, que son elementos que también no vamos a decirte cómo estamos investigando. Pero ahí yo creo, y se ha señalado, que la clave es la autoridad.
Igual que pasa en las patentes, etcétera, pues hay una autoridad que sí que accede al core de eso para fiscalizarlo. Y vamos a tener que confiar, es mucho tener que confiar en las autoridades, pero vamos a tener que confiar porque si no, no puede estar en manos, yo creo. Y ahora, ¿qué autoridad sería la adecuada? Posiblemente se vaya, creo yo, sectorializando, porque hablamos de algoritmos, pero en cada sector industrial puede variar mucho. Yo, no obstante, y ahí casi hasta pediría el parecer de cualquiera de vosotros, pero en especial de Ricard, yo sí que he sostenido que en algunos ámbitos la Autoridad de Protección de Datos, las autoridades, por su especialización y conocimiento de lo que es un derecho fundamental y porque confluye también los sesgos, la discriminación, etcétera, las evaluaciones de impacto, pues ahí pueda tener un papel, pero también confluye sectorialmente y en las autoridades de protección de datos, que hoy en día están en mancillas para todo lo que tendrían que controlar, tengan capacidad para en cada sector fiscalizar datos, pero no sé si creo que hoy por hoy es la autoridad que quizá en Europa fuera la más afín. Se ha hablado y da mucho miedo de decir, bueno, pero es que esto va a estar, y esta es la reflexión que quería lanzar, a ver qué opináis, pues claro, aquí hay modelos muy variados, y es que cuando las administraciones, poderes públicos, ya sea a nivel policial, judicial o administrativo, en Europa es sobre todo administrativo, pero en Estados Unidos policial es a lo bestia, se ha extendido el uso de algoritmos para distintos tipos de actuaciones policiales. Y claro, por economía de escala, las grandes empresas lo venden a muchísimos agentes muy diferentes y no pueden dar la receta de la Coca-Cola. No es lo mismo que crear un algoritmo que lo crea la propia administración y si se lo piden, pues lo tiene mucho más fácil en poner en abierto. Es decir, las cláusulas de confidencialidad habrá que fiscalizar que no sean abusivas, pero muchas veces lo que venden a la administración es un resultado. Yo te pongo la maquinita, mete los datos, yo te doy el resultado, pero la maquinita, esto es cerradito. Y claro, está muy bien, es muy fácil decir que eso no puede ser, pero también es cierto que el modelo de negocio, la economía de escala, para hacer buenos productos de innovación, no puede permitirse que cada administración se cree su producto algorítmico. Porque si no, yo me imagino que sea bastante complicado. Pero en fin, lanzo estas ideas. Y por último, en Europa me da la impresión que por la experiencia en otros ámbitos somos realmente reactivos. Pues surge el problema y de aquí a unos años pues saldrá una resolución, habrá una sentencia de un sitio que dice que sí que hay que dar acceso, habrá otra que no, y cuando llegaremos tarde. Yo creo que esto más o menos se puede regular. Las propuestas regulatorias ahí las comentamos, entre otras, en contratación administrativa, que se incluyan algunos parámetros y elementos para poder fiscalizar y luego que construyamos unas instituciones, como ya ha sucedido en el ámbito de protección de datos, que confiemos en ellas para que vayan fiscalizando. Gracias. Rápidamente, las tres cuestiones que he identificado que habéis dicho me sugieren una respuesta más inmediata. Por lo que respecta a la extensión de las garantías de los programadores, también estamos de acuerdo, lo hemos comentado más de una ocasión en otros ámbitos. Mi duda, sin tampoco mayores reflexiones, si se tiene que hacer esta extensión a través de una ley que obligue a los programadores, dicho de manera simplificada, a cumplir con estas garantías, o deben ser otros instrumentos regulatorios, como los que apuntaba intervención, tipo códigos de conducta, etcétera, los que someten estas garantías. Y lo digo sobre todo teniendo en cuenta la rápida evolución a la que está sometida el desarrollo tecnológico de los algoritmos y la dificultad del legislador para adoptar normas y para ser capaz de seguir este auge, esta rápida velocidad que tiene el desarrollo tecnológico. Por tanto, probablemente se podría conseguir la misma finalidad, que es garantizar los principios que tienen las administraciones públicas de aquellas empresas que prestan sus servicios, en este caso el desarrollo informático, para las administraciones públicas, a través de instrumentos que sean mucho más flexibles y ágiles en su elaboración, seguimiento y eventualmente también evaluación. Por lo que respecta al derecho a la explicación, claro, yo entiendo que efectivamente en algunos puntos del derecho a la explicación puede corresponder con la motivación, sobre todo cuando la explicación se pide respecto a la aplicación concreta del algoritmo en relación con un acto administrativo, ¿no? Que modifica la situación jurídica de una persona. Pero yo entiendo que el derecho a la explicación es más amplio, porque, como lo planteaba yo, también hace referencia a la etapa previa, que es la comprensión del funcionamiento del algoritmo, más allá de su aplicación al caso concreto. Aquí es donde no sé si la obligación de la motivación y vinculado del Estado de la Administración
sería un instrumento suficiente para también poder garantizar la información en relación a esta primera fase. Sobre todo teniendo en cuenta que, como comentábamos ayer, en muchos casos los algoritmos se aplican no en relación a actos jurídicos no formalizados, sino a decisiones políticas o simplemente a la preparación de decisiones que después se formalizan tras un procedimiento en el que se infractúan todas las garantías jurídicas. Por lo tanto, creo que sí que es una línea para avanzar en esta dirección, pero no sé si serviría para garantizar de manera completa la comprensión por parte de la ciudadanía de la norma. Finalmente, en relación a lo que comentaba Lorenzo sobre quién es el que tiene que controlar, yo mientras preparaba mi intervención he visto que efectivamente en relación a esa cuestión hay una buena línea de investigación. Es decir, como ya os comentaba antes, los diferentes informes que se refieren a la posibilidad de crear una agencia, una autoridad encargada del control, simplemente lo anuncian. En función del marco institucional, pues se apunta una cosa u otra. En el caso de la resolución del Parlamento Europeo, pues se habla de una agencia europea de robótica e inteligencia artificial. En el caso del documento británico, del Parlamento Británico, está el Standing Committee. Pues, por lo tanto, cada uno se lo trae hacia su marco institucional. Pero yo creo que más allá de tener en cuenta las clases institucionales de cada Estado, probablemente se tiene que profundizar un poco más sobre qué tipo de autoridad. Y aquí yo creo que probablemente podemos inspirarnos en algunos modelos, pero tendremos que tener en cuenta que no solo tendremos que crear, o se tendría que crear una autoridad estrictamente técnica, sino que probablemente debe haber algún otro tipo de legitimidad en el funcionamiento de esta autoridad, teniendo en cuenta los efectos y el impacto que los algoritmos tienen en la vida de los ciudadanos. Y por tanto, aquí es donde yo veo que probablemente se tendría que reflexionar, tendremos que reflexionar un poco más sobre el tipo de autoridad ideal. Yo quería hacer un apunte sobre la reflexión del profesor Ponce, sí, ¿verdad? Ponce, sobre lo de extender las garantías del derecho administrativo y digamos que hacer una fórmula en donde también esté todo lo que ya nos garantiza el derecho constitucional, que como bien ha apuntado Ricard, siempre trata de prevenir, ¿no?, todo lo malo. Pero luego ahí tenemos el riesgo de una posible sobreregulación. Es decir, él mismo nos ha dicho, la postura del Supervisor Europeo de Protección de Datos es esto es innegociable, ¿no? O sea, esto atenta contra ciertos derechos, contra libertades, aquí no hay para dónde, ¿no? Pero claro, esto pasa aquí en Europa, pero en otras regiones del mundo la lógica es completamente diferente. Nos vamos a Estados Unidos y ahí es libertad a la americana, ¿no? Entonces, siempre se corre el riesgo de, si sobreregulamos y luego la industria, que al final de cuentas es la que, como he dicho muchas veces, invierte en todo esto, se desincentiva, ¿no?, para poder invertir, porque dices, bueno, son malos topes que me pones, y entonces mejor desarrollo todos estos proyectos de tecnología en otras regiones donde tenga más libertades, ¿no? No digo que sea mejor una cosa sobre la otra, digo simplemente que son esquemas distintos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en México, que tenemos como una fórmula un poco, es que esto creo que pregunta mucho en su día, ¿verdad? Sí, estoy tratando de no acercarme mucho, pero... sí, al revés. Que tenemos una fórmula un poco heterogénea, ¿no?, entre el modelo europeo y entre el modelo estadounidense, porque nosotros estamos muy influidos por toda la lógica norteamericana. Se dice allí, México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Entonces tenemos como una fórmula un poco más heterogénea, y sin embargo siempre la industria hace muchísimo cabildeo y tal para evitar la regulación en la medida de lo posible, porque precisamente su negocio está allí, ¿no? Simplemente era un poco esa anotación de que se corre ese otro riesgo, ¿no? Como digo, no digo que sea ni mejor ni peor, simplemente que, bueno, están esas dos salidas, ¿no? Esas dos alternativas. Habéis dicho cosas muy interesantes. Alguna de orden material sugiere que el sector público, la propia estructura del sector público, es en sí mismo una barrera. El sector público en nuestro país solo sabe de oposiciones y de administración general, algo muy en serio, hasta el punto de que en mucha parte del sector público los programadores han acabado siendo funcionalizados, física, jurídica y mentalmente, subrayo. Entonces, claro, el sector público ineludiblemente tiene que acudir al sector privado cuando quiere hacer estas cosas, o investigadores universitarios. Y cuando esto lo hace, por alguna extraña razón, decide que es mejor pagar menos, pagar por uso,
que pagar por ser propietario del código fuente. Y esto no lo resuelve ninguna ley. Esto lo resuelve un conjunto de decisiones políticas que tienen que tomar los que gobiernan. Oye, yo puedo acudir a empresa no para pagar por uso, puedo acudir a empresa para pagar por el código fuente de ese producto. Y hablamos por lo bajini, que además la Ley 40/2015 me permite subir ese código fuente a un repositorio de programario compartido por todas las administraciones públicas de este Estado. Porque es mío. Porque lo pagué. Ciertamente que cuando pago el algoritmo, pago el código fuente, no pago 2, pago 22. Pero debo decidir si me conviene hacer eso. Así que hay una cuestión que ni siquiera es jurídica. Es de pura decisión política. ¿Sabe quién tiene que tomar las decisiones? Esto. ¿Se lo ha planteado alguna vez? En mi experiencia como gestor público, debo decir que no. Bueno, a veces sí, pero muy pocas. En cuanto al derecho a la explicación, yo añadiría otro elemento, porque creo que los dos profesores nos han contextualizado muy bien esta materia desde el punto de vista de la motivación de un acto administrativo. Pero desde la política de aquella gestión de políticas públicas de más amplio espectro, que afectan al conjunto de la población, pero que no son un acto administrativo en sí mismo, ¿qué pasa con ese derecho a la rendición de cuentas que tampoco hemos explotado en la legislación de transparencia? ¿Va a haber rendición de cuentas? Es una cuestión que me preocupa. Por otra parte, lo de la autoridad es muy interesante. Yo creo que, por experiencia, la Autoridad de Protección de Datos está altamente preparada y seguramente hasta disponga de personal. Pero ojo, la directiva NIS, hablando de ciberseguridad, también plantea que exista un punto de contacto nacional y una pseudoautoridad especializada. En Estados Unidos ha sido común que la agencia sectorial, por ejemplo la Federal Trade Commission, vaya asumiendo competencias en sectores relacionados con consumidores como privacy. Y también la Agencia de las Telecomunicaciones, como tú bien decías, o la FDA en su parte. Claro, al final yo creo que la cuestión es decir, bueno, una o 21, pero lo importante es lo que ha señalado el doctor Cerrillo, las capacidades. Nosotros tenemos un híbrido en España, que es la Autoridad de Transparencia Nacional, donde lo que han decidido es, va a haber una autoridad de transparencia diferenciada de la de protección de datos, pero aquí va a haber un vocal que viene de protección de datos. Y es posible que esa autoridad, si es autónoma en materia de inteligencia artificial, deba tener entre sus integrantes a sujetos que vienen de la representación de intereses de Comisión Nacional del Mercado de Valores, Comisión Nacional de... etc. Es decir, creo que podría ser una cuestión interesante. Y no creo que nos debamos extender, pero el tema policial, yo tengo unas curiosidades. Ahí yo creo que inteligencia artificial en cuestiones policiales y otras nos va a plantear retos apasionantes. Los casos americanos que yo he leído, la conclusión del algoritmo es muy sencillo. Si eres latino o negro, delinques. En muchas de ellas. Claro, desde el punto de vista material de la prueba, es que si tú vas a un barrio conflictivo donde los latinos trapichean, vas a pillar a latinos trapicheando. Así que el algoritmo ha funcionado magníficamente bien. La cuestión es, ¿alguien se va a plantear jurídicamente si un algoritmo que discrimina en la actuación policial tiene alguna relevancia jurídica desde la perspectiva del enjuiciamiento de cómo funciona esa policía? Porque en el fondo el algoritmo dice, no, vete allí, que allí hay mucho delito menor y vas a tener un éxito estadístico fantástico. Pero es eso, generar discriminación. Y después, por eso es algo que no ha salido aquí hoy, pero puede que saliera ayer. Imagino que habéis oído hablar de las herramientas de inteligencia artificial para predecir lo que un juez resolverá en un determinado caso. ¿Verdad? Sí. Es preocupante. ¿Qué ocurre con el juez predeterminado por la ley y con las garantías del justiciable en el procedimiento? Porque quien usa el algoritmo puede jugar con el turno. O puede jugar con lo que conoce en esta materia y puede hacer números a la hora de plantear un procedimiento, aunque incluso sepa que va a tardar mucho en resolverse, porque le convenga. Pero no solo es eso. Es posible que cuando los jueces conozcan que el algoritmo existe, induzca un sesgo en sus resoluciones judiciales, aunque solo sea por el prurito de que el algoritmo no les indexe bien. Es un mundo de locura. Pero en fin, esto es lo que quería dejar encima de la mesa y imaginaba que lo habéis hablado ayer. ¿Tú querías decir algo? Muy brevemente, en mi experiencia en la administración es tanto distinta, pero es un campo muy específico desde el mundo de defensa. Ahí efectivamente sí hay una implicación de la administración, incluso en la generación del código. Es decir, normalmente es una cogeneración lo que se hace con terceros. El modelo existe, sería extrapolable, lo que falta efectivamente creo es la voluntad política muchas veces de dar el paso en otras administraciones quizás menos críticas en la participación y en la apropiación del código, en la obtención de la propiedad del código por parte de la administración. Y otra cosa también curiosa es que
en mi experiencia por lo menos, cuando la administración adquiere un programa, lo que comparte con otras administraciones es el programa como paquetizado, pero no el código de ese programa. Es decir, el código se lo queda la administración que lo ha comprado, la agencia que lo haya comprado, pero no suele compartir el código, sino simplemente la solución informática ya paquetizada. Yo creo que hay una experiencia seguida en esta materia, generada en Madrid y Barcelona, que es que está ocurriendo con la plataforma Consul, que están utilizando los dos ayuntamientos para generar espacios de participación, porque ahí sí se está compartiendo el código. Y ahí cada administración que se suma, no sé por qué gestiona esto desde la Diputación de Valencia, suma su aportación al nuevo código, y de repente, por ejemplo, la Diputación de Valencia aportó a ese espacio de participación la posibilidad de la generación de, por ejemplo, multiusuario, porque lo iba a dar ayuntamientos, y bilingüe. Entonces, cada uno que se suma a esa plataforma tiene la capacidad de acceder al código fuente, de modificar y de aportar. Al menos esa experiencia sí la conozco. A nivel municipal. Sí. Claro. Mucho más activo a nivel municipal. Había que un par de cosas. Un par de cosas. Las autorizaciones, digo, las autoridades estas independientes. Se supone que no veo ninguna razón para que solo haya una en España, ¿no? Había 18, una estatal y 17 autonómicas, por lo menos. Y luego, me da la impresión de que, claro, como los algoritmos son tan difíciles de entender y de explicarle a la gente cómo se han decidido, yo creo que aquí las garantías, por así decirlo, individuales y ex post tienen muy poca eficacia, porque ¿quién va? Un interesado. No, es que es demasiado, o sea, un señor que le han aplicado tal está inerme, ¿no? Entonces, aquí de verdad las garantías que podrían tener mayor eficacia son las garantías generales, por así decir, y preventivas. O sea, las garantías que regulen cómo tienen que construirse los algoritmos para que podamos explicar algo a la gente. Y, ¿no? De hecho, hay algunos artículos que vienen a decir eso, que es muy difícil explicar cómo funciona el algoritmo, pero hay garantías de transparencia. Débiles, pero las hay, pero para que tengan alguna eficacia, el señor que está construyendo el algoritmo tiene que cumplir esos requisitos, es decir, que la garantía tiene que ir ya en el momento de la programación. Entonces, todas las garantías tienen que ser preventivas, o la mayor parte de las garantías tienen que ser preventivas, y tienen que ser controlables con carácter general, es decir, tiene que haber una regulación, es lo que decíamos ayer, ¿no? Esto viene a ser un reglamento, es que el algoritmo está determinando el contenido de miles o millones de decisiones, con lo cual hay que aplicar en la medida, bueno, mutatis mutandis, las garantías que establecemos para los reglamentos, más o menos, o sea, adaptadas a la realidad tecnológica. Entonces hay que hacer hincapié en todas esas garantías. Yo casi no hablaría de derecho a la motivación, sino de la publicidad de las normas. O sea, de que podamos conocer cómo funciona el algoritmo, ¿no? Con carácter previo a que se ponga en marcha. Pero permite que te interpele porque es muy interesante lo que dices y desde una perspectiva incluso sectorial. Los que trabajamos lo que trabajo nos llenamos la boca de la modernidad, de la protección de datos desde el diseño por defecto. Oye, qué gran innovación. Qué maravilla. A partir de ahora la tecnología tendrá que disciplinar antes de ser diseñada para. ¿Pero es acaso el deber de cumplir el derecho desde el diseño no debería ser inherente al propio diseño sin prejuicio de que expresamente se establezca? Es que cualquiera de nosotros en nuestra actividad diaria no estamos sometidos al derecho, ¿por qué la tecnología no? No, claro, por eso. Pero el problema es que si no tienes ningún incentivo para autosometerte si nadie te somete. Entonces te tienen que someter jurídicamente. No, que sí, yo estoy en la línea de... Perdón. No, estoy en la línea de Gabriel y a lo mejor lo que es que digo... podíais apretar el botoncito y dar, pues no sé. A ver, a lo mejor lo que digo es una auténtica barbaridad porque yo no sé ni tengo ni idea de cómo funciona el algoritmo y salvo que alguno me dañe creo que no voy a querer saber cómo funciona ningún tipo de algoritmo.
voy a lo siguiente. Que sepas que has dado el consentimiento para grabar, que no te paramos hoy. Vale. Eso yo he dicho raro. Vamos a ver. Hace como 40 años o así, para homologar un producto industrial que generaba unos riesgos que eran riesgos técnicos, la homologación, antes de ponerlo en el mercado, quien hacía esa certificación de que el producto era seguro técnicamente, no se nos explotaba la máquina, era la administración pública, ¿sí o no? Ahora no. Ahora son entidades privadas de certificación que certifican que ese producto, ¿no?, sigue una serie de normativas que pueden ser incluso normativas privadas de autorregulación, y todos compramos productos que son técnicamente seguros. Mi pregunta es, ¿no podría suceder algo parecido así con los algoritmos? Que en una combinación de público-privado hubiese una serie de regulación. Yo estoy con Gabriel, que tiene que haber un mínimo de regulación, aunque sea estableciendo límites, que serán límites jurídicos para tener garantía jurídica, y que luego algún tipo de entidades privadas, con convenio con administraciones públicas, con agencias o no. A mí lo de las agencias independientes, pues no es que yo les tenga mucho cariño, pero en realidad lo que buscamos es confianza en que alguien nos diga que ese algoritmo no nos va a dañar nuestra esfera jurídica de libertades, ¿no? Creo, ¿no? Por lo tanto, es certificar que ese elemento tecnológico es seguro jurídicamente. A mí eso me parece, ¿no?, lo que estamos hablando. No podría ser un símil, lo digo, no sé. Si me permitís. Es que creo que son dos cosas distintas. Cerramos en 2 o 3 minutos. Creo que son dos cosas distintas cuando el algoritmo lo usa un individuo privado o una empresa para sus actividades y cuando lo usa una administración pública. Me parece que los problemas son absolutamente distintos. Es decir, esta reflexión que haces puede valer para el caso en que sean algoritmos usados por individuos o por empresas, pero no... Las administraciones públicas utilizan medios técnicos que están certificados. Te vas a un quirófano y te meten un chip en el cerebro y tienes que confiar. Es que no es lo mismo. Es que de hecho yo no estoy de acuerdo en que necesitemos aplicar garantías semejantes a las de los reglamentos para los algoritmos que usa la administración pública. Yo creo que es más sencillo. Los algoritmos usados por la administración pública son reglamentos. O sea, no es que es como que sean, es que son reglamentos. Y entonces debemos de aplicar, no, casi no, son reglamentos. Cumplen exactamente esa función jurídica. Y en consecuencia, otra cuestión es que el Estado haya renunciado a ver eso. Y que vivamos en un contexto social, político, ideológico de renuncia por parte del Estado a hacer cumplir su propio ordenamiento jurídico. Pero yo, o sea, de hecho, creo que en su momento, en uno de los stems, ya lo escribí, ya no sé cuántos años han pasado, y desde entonces me reafirmo cada vez más, es que son reglamentos. Pero si son reglamentos, un algoritmo usado alguien por la tendrá que administración controlar pública tiene naturaleza reglamentaria. Pero tendrá alguien que controlar el cumplimiento de ese reglamento. Claro. Los tribunales, exactamente igual que controlan el cumplimiento de cualquier otro reglamento. No, pero no solo los tribunales controlan el cumplimiento reglamentario, tiene que haber otra fórmula que no sea en caso de conflicto. Pero es que todas las normas que tenemos ya respecto de cómo se elaboran reglamentos, como las exigencias de publicidad, etcétera, etcétera. Quiero decir, y no me vale, y esto lo decía Ricard, no me vale la idea de que, no, es que es muy caro. Es decir, pues bueno, pues que se pague. Reglamento elaborado por privados. Quiero decir, no, Ahora sí, se ha privatizado, externalizado la elaboración del algoritmo, hablo ahora. No, pero reglamentos jurídicos tradicionales elaborados por privados, tenemos así. Simplemente las administraciones los compran y luego son suyos y se publican y todo el mundo los puede ver. Es decir, quiero decir que no veo ahí tampoco ninguna diferencia. O sea, no veo un drama en que el algoritmo te lo haga otro, igual que no veo un drama en que lo haga un profesor de esta facultad, un reglamento para la administración pública. Es que lo compra. Ya está. Quiero decir, esta renuncia del poder público a ejercer sus funciones a mí me resulta llamativa. Y no se produce solo en este plano, es decir, en todo lo relacionado con los datos, ¿no? Ayer hablaba Clara, por ejemplo, de la posibilidad de expropiar datos. Yo es que creo que no habría falta ni expropiar. Es decir, que tú puedes regular perfectamente que ciertos datos
que se obtienen a partir del uso de determinadas aplicaciones en el dominio público, en la ciudad, que por defecto sean públicos. Tú puedes incluso imponer que ciertos datos formen parte de una especie de bienes comunales, ¿no? Es decir, que son cosas que un Estado puede hacer si quiere. La cuestión es por qué no lo quiere hacer, o por qué no hemos llegado a la conclusión de que es necesario e imprescindible, o que sería bueno. Pero no hay una imposibilidad jurídica. Lo que quiero decir es que esto, a fin de cuentas, imposibilidades jurídicas para lograr una publificación o republificación de esto, hay muy pocas, por no decir ninguna. Lo que no hay es un contexto social y político a favor de ir en esta línea. Pero también hay una incapacidad técnica, tecnológica. Yo creo que aquí... Sí. A ver, que el Estado, comparado con hace un siglo, que el Estado era la vanguardia tecnológica, ahora no lo es en las democracias occidentales, por supuesto. Pero bueno, pues lo compra. Ya está. También compra, ya digo, el saber jurídico, ¿no? Es que no veo la diferencia entre comprar un reglamento sobre... La complejidad. Pues no es lo mismo comprar un algoritmo Bueno, pues que comprar un reglamento en un bufete de abogados. Pues te sale más caro, la diferencia es que te sale más caro, ya está. Bueno, una última intervención por allí. No, solo quería aportar, luego podemos comentar en el café, por relaciones familiares cercanas, sé bien cómo funciona la policía, por ejemplo, hoy en Aigati, el Grupo de Tratamiento de Información y DNI, y están avanzados en esto hace mucho tiempo, ¿no? Pero también son esclavos del conocimiento de las empresas, y empresas que también quiebran o que cambian el tipo de software base y que tiran para atrás el sistema, ¿no? Pero no, lo que quería decir que no sé si, como sois administrativistas la mayoría, ¿por qué no se piensa dentro de la administración pública en un cuerpo específico de gente que sean analistas de información? No, pero bueno, igual que hay técnicos, ¿por qué técnicos de Hacienda para el ámbito financiero o de impuestos? Porque esto es No me refiero solo a eso, me refiero... Nos hace falta el doble grado informática de derecho. Bueno, pero esto Pero es aunque me salga bien con las reglas, un ejemplo muy sencillito, muy claro y muy directo. No, ni siquiera hace falta que sean funcionarios. Uno puede crear empresas instrumentales. ¿Cómo es posible que en una comunidad autónoma como esta, donde hay 5 universidades públicas, 5, en las cuales en 4 hay títulos específicos en informática y una producción de egresados significativos, el software de la Administración Electrónica Valenciana no haya sido creado, o al menos la universitaria, no haya sido creado por una empresa instrumental propia, y haya en estos momentos en el entorno municipal gente pagando millones de euros al año por estar de alquiler? No, por eso lo que me parece que se requiere un plan más decisión política, y no me parece mal que se quiera estar de alquiler, es una decisión política de la administración. Yo creo más que unos informáticos, es que todo el tema del Open Data, todo el tema de la reutilización de información, vamos, que las facultades de Information Systems en los Estados Unidos, o aquí las de documentación o análisis de información, son gente que antes eran solamente archiveros y bibliotecarios, que es una profesión importantísima en el sector público y universitario. La evolución natural después del cambio tecnológico de los años 90 es que eso crezca y que haya más expertos en eso dentro del... Bueno, si queréis un dato para decir, simplemente una cosa que yo creo que es la gracia, porque nosotros, es que nos van a los universitarios, no, por esto que comentaba Ricard, una cosa que yo he descubierto recientemente sobre el software que usan las universidades es que el ministerio da sus aplicaciones y tal, pero luego hay que desarrollarlas, y esos desarrollos en la mitad de las universidades españolas se subcontratan a una spin-off de 3 o 4 universidades españolas, entre las que no está la Universidad de Valencia, pero que es una spin-off de esas universidades con el Banco de Santander, vía Universi.